tardes, respetados estudiantes y participantes del curso de Derecho Procesal Civil 3, correspondiente al programa de Derecho de la Universidad Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora, en convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y de Posgrado. En la tarde de hoy ya damos inicio a la cuarta unidad y con esto pues se culminan lo relacionado a los 3 encuentros sincrónicos pautados en el trimestre en relación con la materia Derecho Procesal Civil 3. Y específicamente la cuarta unidad se va a tratar lo relacionado con los recursos extraordinarios que se utilizan en la revisión de la sentencia y que son conocidos como la casación y el recurso de invalidación. Recursos que de acuerdo con la normativa establecida en el Código de Procedimiento Civil, pues tienen unas condiciones y unas características extraordinarias y excepcionales por el cual son recursos que se aplican en determinados momentos. Esto no sucede como lo relacionado con el recurso de apelación, que por lo general se aplica para cualquier tipo de sentencia indistintamente que tenga la cuantía establecida. Aquí no, aquí ya desde el propio momento en que se lleva a cabo lo que es el anuncio para interponer el recurso extraordinario de casación, él tiene que reunir unos requisitos de admisibilidad que son los establecidos en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil y así sucesivamente en la normativa por el cual se va a sustanciar este recurso. Bien, desarrollando la materia, pues vamos a comenzar con lo que es el recurso de casación. Y en realidad la casación, desde el punto de vista técnico-jurídico, es precisamente esa revisión exhaustiva que por lo general la casación persigue dos finalidades. Por un lado, hacer que el debido proceso se lleve a cabo de manera legal y constitucional a los fines de no presentar ningún tipo de quebrantamiento y por otro lugar de que en el momento en el cual se dictan las sentencias y se aplica todas las disposiciones de los procedimientos y de los procesos, la ley sea el elemento fundamental para que cada una de estas actividades de la parte judicial sean llevados a cabo con la mejor exactitud posible. Entonces, por lo general, la casación lleva a cabo es una revisión exhaustiva tanto de la realización del proceso como de la correcta aplicación de la ley en el momento de dictar la sentencia. Y como lo se establece aquí en este pequeño extracto obtenido de la doctrina tanto del Tribunal Supremo de Justicia como de la doctrina nacional, establecer lo siguiente: se define el recurso de casación civil como un remedio supremo y extraordinario contra las sentencias ejecutorias de los tribunales superiores, dictadas contra la ley o doctrina emitida por la jurisprudencia o faltando a los trámites esenciales del juicio y su objeto no es tanto principalmente el perjuicio o agravio inferido a los particulares con las sentencias ejecutorias o el remediar la vulneración del interés privado, cuanto el entender a la recta y verdadera general e uniforme aplicación e interpretación de las leyes o doctrinas a que no se introduzcan prácticas abusivas ni el derecho consuetudinario por olvido del derecho escrito, declarando nulas para estos efectos las sentencias que violen aquellos o que por constituir ejecutorias no puedan revocarse por medio de apelaciones y demás recursos ordinarios. De esta definición anterior se desprenden las características esenciales del recurso extraordinario, predominantemente público, dirigido a mantener la recta e interpretación de la ley. Entonces, precisamente, esta definición pues nos hace ver que la casación pues tiene precisamente garantías desde el punto de vista del proceso constitucional, buscar el orden de la aplicación de las normas jurídicas,
el respeto al debido proceso y sobre todo garantizar la tutela efectiva y el acceso a las instituciones de la Administración de Justicia por parte de los ciudadanos. De allí que eh, la institución principal donde se lleva a cabo el recurso de casación, que es la Sala de Casación Civil del Tribunal del Supremo de Justicia, trata de que todos estos principios y estas características sean aplicables en las normas y sea aplicable en las sentencias que se dictan al interponer los respectivos recursos. Bueno, en cuanto a la normativa, el recurso de casación tenemos que desde el 312 al 326, pues está relacionado todo lo referido a las normas. Y con una sentencia del 14 de agosto del 2019, pues prácticamente se produjo una reforma y de los artículos 320, 322 y el 323 prácticamente que es relacionado con el reenvío, pues ahora no va a ser necesario llevarlo a cabo, sino que directamente la Sala de Casación Civil, al dictar jurisprudencia, al dictar sentencia, esa sentencia prácticamente al remitirse al tribunal de la causa, pues esa es la sentencia que se va a venir a aplicar. Esta figura en la cual se dictaba la sentencia de casación, se llevaba al tribunal de la causa y el juez de primera instancia, el juez en la cual inició el procedimiento tenía que dictar de nuevo sentencia, pues ya esto no va a ser necesario porque la sentencia va a venir directamente de la propia sala de casación civil. Bien, este, tenemos en cuanto, y aquí pues voy a corregir este error, no es la palabra anuncio, sino anuncio del recurso de casación, que es precisamente cómo se inicia esto. Cuando los tribunales superiores dictan las sentencias en el lapso de los 60 días, más si acuerdan el diferimiento o si la dictan fuera del lapso una vez notificadas las partes, se produce lo primero que es el anuncio. Ese anuncio, ¿ante quién se hace? Se hace ante el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia. Entonces, por favor, la palabra no es anuncio, sino anuncio. El anuncio del recurso de casación es la primera formalidad extraordinaria que se hace, es decir, el abogado, apoderado judicial o la parte, en este caso, le hace su participación al juez superior que dentro de esos 10 días, una vez dictada cumplido el lapso de la sentencia superior o notificada a las partes para que se haga expresar en viva voz de que se va a interponer el recurso de casación. Por eso se hace el llamado anuncio. En caso de que haya imposibilidad de hacerlo ante el juez, pues hay la posibilidad de irse ante otro tribunal o ante el registrador unitario de la circunscripción donde se dictó la sentencia por ese tribunal para que se haga el mismo. Ahora, para anunciar también el recurso de casación, tiene que haber unos requisitos de admisibilidad, que esos requisitos de admisibilidad precisamente los va a decir es el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia, porque es ante ese mismo tribunal donde se va a hacer el anuncio. Entonces, para que el juez admite ese recurso de casación, tiene que cumplir la sentencia con los requisitos del 312 y el 313 del Código Civil. El 312 está dado es a cómo debe ser esas sentencias definitivas para que el anuncio sea admitido. Primero, sentencias de última instancia en juicios civiles y mercantiles cuyas cuantías excedan, claro, cuando se dictó la norma, estamos hablando de cantidades en bolívares, para ese entonces el bolívar vigente en la época. Hoy en día, en la última resolución de la Dirección de la Magistratura del año 2018, la cuantía para ejercer recurso de casación, para anunciar recurso de casación, son de 15.001 unidades tributarias. Y si la unidad tributaria se encuentra en 0,40 bolívares, entonces es a partir hasta la fecha de hoy, 6.000 bolívares
en adelante en que se pueda interponer recurso de casación, en que se pueda anunciar el recurso de casación. Esa cuantía es objeto de modificación. Para ese entonces, claro, la situación de Venezuela pues era otra y naturalmente pues en las leyes se establecían las cantidades, puesto que la moneda no sufría gran variación, la moneda no se devaluaba y por eso es que se hablan de cantidades exactas hoy en día. Se toman en cuenta a través de las unidades tributarias y naturalmente nosotros los abogados y sobre todo los que ya hemos ejercido ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues tenemos precisamente que estar muy pendientes de cómo está la unidad tributaria para saber si está dentro de la cuantía que la misma se exige, que son las 15.000 unidades tributarias, 15.001 por unidades tributarias para ser más exactos. Segundo, contra las sentencias de última instancia que pongan fin a juicios especiales contenciosos, cuyo interés principal igualmente sean de 15.000 unidades tributarias. Entonces, todos estos juicios especiales que se vieron en este derecho procesal civil 3 también son objeto de recurso de casación cuyas cuantías excedan de 15.000 unidades tributarias. Autos de ejecución de sentencia que resulten puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él, a los que provean contra lo ejecutado o modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos unitarios. Ya estos son medidas de excepción en la cual llega un recurso de apelación, confirma el acto de ejecución de sentencia, pero en el mismo se observan que hay puntos oscuros, se observa que hay quebrantamientos del debido proceso y por ello esas actuaciones son susceptibles de ser anunciadas en recurso de casación. Y contra la sentencia de tribunales superiores que conozcan en apelación laudos arbitrales, cuando el interés principal de la controversia exceda igualmente de las 15.000 unidades tributarias. Hay una parte de este artículo 312 en el caso de las sentencias interlocutorias, aquellas sentencias que se dictan en cualquier estado del proceso, pero que para que puedan ser anunciadas como recurso de casación y bien como lo dice en la parte de la norma del 312, tienen que causar esa sentencia un gravamen irreparable a la parte que anunció el recurso. En estos casos se pueden dar mucho en el momento en que se admite una demanda, en el momento en que se deciden sobre todo las cuestiones previas de inadmisibilidad, la 9, 10 y 11, en los casos, por lo menos de las pruebas, cuando se inadmiten pruebas que son esenciales para demostrar la controversia del juicio. Es decir, cuando se presentan ese tipo de casos y causa grave e irreparable, ese tipo de sentencias pueden ser objeto de ser anunciadas a través de recurso de casación cuando ese gravamen no ha sido reparado. Bien, nos vamos ahora a dentro de la admisión, cómo es que el recurso tiene que ser declarado con lugar para que pueda ser admitido. Es decir, generalmente cuando se anuncia el recurso y se hace la formalización, tanto el recurso, la admisión de recurso y la formalización tiene que cumplir dos aspectos muy importantes. Y eso es lo que establece el 313. En primer lugar, las formas del debido proceso. Cuando se anuncia y se va a presentar la formalización, tenemos que primero indicar los quebrantamientos del numeral 1 del 313. Y esos quebrantamientos van indicados solamente cuando se quebrantan actos del debido proceso. Es decir, que la sentencia no cumplió con los requisitos establecidos en el 243 o se adolece de vicios de los establecidos en el 294, sobre todo en lo relacionado con tanto la narración de los hechos y la propia motivación, que es el trabajo importante del juez en el momento en el cual va a hacer el trabajo de definir cómo quedó demostrada la pretensión.
Entonces, cuando esos actos no se llevan a cabo como lo indica la norma el 243 y 244, pues son los llamados defectos de forma y por ahí es donde el formalizante debe indicar dónde se han cometido los errores de ese proceso. Eso en el primer punto de qué es lo que se debe anunciar para que sea admitido. Ahora, vamos con el segundo requisito, que es el de los errores de interpretación de la ley. Y cuando se acude a los errores de interpretación de la ley, es precisamente indicar en la formalización qué normas jurídicas eran inapropiadas para aplicar al dictar sentencia y cuáles eran las normas que se deberían aplicar. Es decir, normas en la cual deben estar vigentes, normas en la cual deben pertenecer correctamente a la realización de la actuación jurídico-material de la parte cuando introduce la pretensión. Entonces, si esas normas jurídicas no son las indicadas para que esa sentencia hubiera sido una sentencia justa y una sentencia totalmente apegada a la ley, pues por esa vía se puede anunciar en la formalización los requisitos de derecho, los requisitos de ley que faltaron por aplicarse o que se aplicaron indebidamente en el momento de dictar la sentencia. Entonces, estas son las dos formas por el cual se hace esa formalización al anunciarse el recurso de casación y al admitirse el recurso de casación. Porque además de reunir los requisitos del 312, tiene que ese recurso establecer los lineamientos del 313, porque lo contrario en el momento de la sentencia, pues se va a declarar el recurso perecido y a la hora de la verdad, pues no se cumple el objetivo de la ley. Esta es prácticamente la sustanciación, como lo establece el 315, una vez admitido el recurso de casación. Se admite el recurso de casación, inmediatamente se abren los 40 días para la formalización más el término de la distancia. ¿Qué es el término de la distancia? El término de la distancia es el lapso en días calendario consecutivo que se cuenta de acuerdo a la región del país donde fue anunciado el recurso, por lo menos para los recursos de casación que se anuncian por ante los tribunales superiores del Estado Táchira, los 4 tribunales superiores del Estado Táchira, los 40 días se le suman 8 días más y esos 8 días son los del término de distancia que se le van a dar para poder formalizar el recurso. Luego, una vez formalizado el recurso en los 40 más el término de la distancia, la parte demandada, o sea, quien se le interpuso en contra del recurso de casación, tiene 20 días para la contestación de la formalización. La formalización, vamos a semejarlo como si fuera la demanda del recurso de casación. No se llama demanda porque ya demanda fue en el recurso ordinario o en el recurso especial, de acuerdo a lo que se haya anunciado, pero sí tiene una forma de escritura muy similar a cómo se hace en la demanda. 20 días para contestar la formalización y existen 2 mecanismos que utilizan tanto la parte formalizante como la parte que contesta la formalización, que es la llamada réplica y contrarréplica. La primera la realiza es quien interpuso la formalización y la contrarréplica la hace la parte que contestó a la formalización. Entonces, en relativa a estos 40 días del recurso, pues prácticamente estaríamos hablando de 120 días, 40 días calendario, más 20 días calendario, 10 días para réplica y 10 días para la contrarréplica, o sea que estaríamos hablando casi de 2 meses que lleva la sustanciación del recurso de casación. Bueno, y ahí tenemos precisamente los requisitos de la formalización, que es lo que se hace una vez, el escrito que se presenta, una vez que es admitido el recurso de casación dentro de los 40 días más el término de distancia. La decisión contra la cual se recurre, pues la decisión del juzgado superior tal.
Los quebrantamientos a que se refiere el ordinal 1 y el ordinal 2, que fue lo que se explicó de la norma del 313, porque eso que se tienen que indicar es en la formalización para que el recurso pueda ser declarado con lugar. Y el cuarto, las especificaciones, las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver las controversias con expresión de las razones que demuestren la aplicación de dichas normas. Porque es que está escrito en formalización, mis apreciados estudiantes y próximos a ser abogados. Tiene unas técnicas muy especiales. Aquí, en realidad, es donde el abogado demuestra esa pericia para redactar qué es lo que realmente se tiene que denunciar. No es estar escribiendo por escribir, sino si se va a denunciar un acto de quebrantamiento del debido proceso, eso tiene que tener una fundamentación por el cual se quebrantó el debido proceso. Y esa fundamentación tiene que basarse en una norma y muchas veces hasta en una decisión jurisprudencial. Entonces, eso es la técnica por el cual se debe utilizar cuando se hace ese tipo de escritos. Y aparte de esos tipos de escritos, la forma de presentar esos escritos. Por eso, de repente, y a pesar de que ya ustedes están terminando su carrera como de derecho para ser abogados, este, se les vuelve y se les insiste, tener mucho cuidado con la redacción, tener mucho cuidado con la presentación de los márgenes, tener mucho cuidado con los espacios de las sangrías, porque es en instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, donde muchas veces por errores de forma puede ser declarado hasta perecido un recurso. Y esos son trabajos que verdaderamente son costosos porque para los abogados que estamos en la provincia, pues un recurso de casación se hace mucho más costoso que un abogado que esté en la capital de la República. El que está en la capital de la República, pues no tiene ningún tipo de inconveniente. Ahí mismo se encuentra el Tribunal Supremo, pero para quienes estamos en la provincia, pues verdaderamente hay decisiones que ameritan un recurso de casación, pero naturalmente la distancia y el costo, pues es lo que hace que a veces pues no se logre realizar la tutela efectiva como tiene que hacerse. La decisión del recurso de casación igualmente es de 60 días una vez haya cumplido con los lapsos establecidos, es decir, los 40 de formalización, los 20 de contestación de la formalización, los 10 de la réplica y los 10 de la contrarréplica. Entonces, una vez cumplidos esos lapsos, los magistrados tienen, sobre todo los de la sala de casación civil, se designa un ponente, tiene 60 días para decidir el recurso propuesto. Y en cuanto a los requisitos para ejercer el recurso de casación, que se encuentra también en, en el material, bueno, que se encuentra gracias, ¿cómo no? Que se encuentra en el Código de Procedimiento Civil, pues me voy a remitir al artículo que está en su material de apoyo. Aquí estamos. El 324 del Código de Procedimiento Civil. Ahí en ese artículo 324, pues establecen los requisitos que tiene que reunir el abogado, sobre todo cuando se ejerce en la sala de casación civil. Son los requisitos extraordinarios también. Así como el recurso es extraordinario en cuanto a su interposición, en cuanto a qué requisitos tiene que cumplir y en cuanto a su formalización, al igual la contestación de la formalización tiene que tener una forma técnica de hacerlo igualmente, pues los abogados que participan tanto en la formalización como en la contestación de la formalización, pues tiene que tener unos requisitos especiales. Y el 324 no lo tiene ahí establecido. Aunque hay concurrencia de varios de ellos, el más esencial es que por lo menos tiene que tener como mínimo 5 años de ejercicio de la carrera de abogado.
Eso sí tiene que tenerlo, es decir, como mínimo tener 5 años como abogado. Además, tiene que emitirse una constancia por parte del colegio de abogados respectivo del domicilio donde se encuentra el abogado, para ser presentada ante la sala de casación civil a los fines de su inscripción, y se le adjudica un número, y con ese número es que puede actuar dentro del TCJ. También hay otros requisitos como el ejercicio de la judicatura, el ser profesor universitario, el ser eh, como lo dice, profesor universitario, ejercicio de la magistratura, mayor de 30 años, son concurrentes, pero por lo mínimo, el mínimo es tener 5 años como abogado. Entonces, ya por lo menos la gran mayoría, pues a lo mejor podrá tener la edad, podrá tener el título, pero hay que esperar los 5 años para poder inscribirse ante la sala de casación civil respectiva, y de ahí pues tener su número de, de sala, que es distinto al impreabogado, para de esa manera poder ejercer el recurso de casación. Y bien, finalizamos, finalizamos finalizamos ya la clase de hoy con el recurso extraordinario de invalidación. Este es un recurso precisamente excepcional que se produce en instancia. El de recurso de casación es extraordinario, pero él lleva una categoría de interponerse es nada más y nada menos que ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, es el último peldaño de la escalera cuando se lleva a cabo un procedimiento, cuando se lleva a cabo un juicio. Aquí en el recurso extraordinario, pues es un recurso nuevo que surge, nuevo, cuando a lo largo, ya, sí, ya, a lo largo de el juicio, se dictó sentencia firme, pero se apareció determinadas situaciones por donde, pues, es necesario volver prácticamente a interponer un nuevo procedimiento. Por eso, como lo dice aquí esta definición, este recurso, al igual que el de casación, por tener carácter extraordinario, persigue subsanar actuaciones tanto de procedimiento como anormalidad y fraude de documentos probatorios que lesionan el estado de defensa, el derecho a la defensa, el correcto desempeño de la tutela judicial efectiva, como mecanismo constitucional y legal que debe existir en el proceso para la obtención del fin primordial, como lo es la justicia. Por eso es que si leemos las normas del recurso de invalidación del 327 en adelante, tenemos lo siguiente: siempre que se concurre el 327 alguna de las causas que se enumeran en el artículo siguiente, el recurso extraordinario de invalidación procede contra las sentencias ejecutorias o cualquier otro acto que tenga como tal. ¿Cuáles son esas causales? Primero, falta de citación. Segundo, la citación para la contestación de la demanda, para la contestación de la demanda del menor entredicho e inhabilitado, la falsedad de instrumento por el cual se haya pronunciado la sentencia, la retención de poder por parte de la parte contraria de un instrumento decisivo en favor de la acción o excepción del recurrente, acto de parte contraria que haya impedido la presentación oportuna del instrumento decisivo, la colisión de la sentencia con otra pasada de autoridad de cosa ajustada, la decisión de la causa en última instancia por el juez que no haya tenido nombramiento de tal, o por el juez que haya sabido estar dispuesto o en suspenso por decreto de ley. Entonces, son situaciones que se presentaron y que surgen producto de actos donde generalmente se puedan presentar conductas de fraude por tener quebrantamiento del debido proceso, debilidad
dentro de ese debido proceso y sobre todo situaciones en las cuales pues va a colisionar con actuaciones que anteriormente se habían producido. La competencia, este recurso se promoverá ante el tribunal que hubiera dictado la sentencia ejecutoria, cuya invalidación se pide, o ante el tribunal que hubiera homologado el acto que tenga fuerza como tal. Tenemos los documentos fundamentales. El recurso se interpondrá mediante escrito que contenga los requisitos indicados en el artículo 340 y al mismo se acompañará los instrumentos públicos fundamentales del recurso. La sustanciación del recurso, al admitir el recurso, se ordenará la citación de la contraparte prevista en el capítulo cuarto, título tercero, el libro primero, y en adelante este recurso se autenticará y se sentenciará por los trámites del procedimiento ordinario, pero no tendrá sino una instancia. La sentencia se comunicará para su cumplimiento al juez que haya conocido en primera instancia al prosperar la invalidación. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos que prácticamente este recurso pues se lleva a cabo fue en el tribunal que dictó la sentencia ejecutoriada, prácticamente la sentencia en primera instancia. El escrito va a ser similar al de la demanda del artículo 340 y prácticamente el procedimiento, la sustanciación del mismo se llevará por los trámites del procedimiento ordinario. Lo que aquí sí lo hay es un recurso de apelación contra este recurso de invalidación. ¿Y por qué no lo hay? Porque esto es un carácter extraordinario. Aquí solamente los hechos y el derecho son actos muy específicos, fueron relacionados con documentos que debieron haberse producido o quebrantamientos del proceso que no debieron haberse producido. Entonces, por eso es que prácticamente este recurso de invalidación solamente se lleva es en una sola instancia. Y la decisión, pues lo único que puede ser revisada es en casación, más no tiene apelación, puesto que es un recurso extraordinario. Y es tan extraordinario que él tiene lapsos de caducidad. Aquí los lapsos para la interposición de recursos son exactos. Si no se interpone dentro de esos lapsos, ese recurso no se puede interponer en otra oportunidad. Por lo menos, en cuanto a los supuestos de caducidad, en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 328, el término para interponer la invalidación será de un mes desde que haya tenido conocimiento de los hechos o desde que haya verificado en bienes de recurrente cualquier acto de ejecución de la sentencia dictada en juicio cuya sentencia se trate de invalidar. Y en el caso de los siguientes numerales, este recurso, después de transcurrido 3 meses que se haya declarado la falsedad del instrumento o que haya tenido prueba de la retención de la sentencia que cause la cosa juzgada. Es decir, que más o menos está entre un mes a 3 meses el tiempo para interponerlo, pero desde el momento en el cual se obtuvo la falsedad del documento, de la cual se obtuvo la información de que había una prueba que debió haberse presentado y no se hizo, desde el momento en el cual se incurrió en el fraude. Es decir, son unos términos muy exactos de caducidad, muy cortos y que ellos pues no ameritan interponerlos en otra oportunidad. Bien, y finalizando que la sentencia sobre la invalidación es recurrible en casación si hubiera lugar a ello. Reposición del juicio invalidado, declarada la invalidación, el juicio se repondrá al estado de interponer nuevamente la demanda en los casos de los numerales 1 y 2 del artículo 328 y el estado de sentencia en los demás casos. Claro, porque si esas actuaciones se invalidan, la invalidación tiene como consecuencia que el acto ya no existe. Entonces, por lo tanto, se tiene que volver de nuevo a interponer la demanda sobre esa pretensión deducida, la que verdaderamente debe deducirse. Bien. Bueno, estos puntos pues son los que corresponden a
los recursos extraordinarios, tanto de casación como de invalidación, y con esto pues se da por terminada la materia de derecho procesal civil 3 y prácticamente todo lo relacionado con el derecho procesal. Para recordarles, a partir ya desde este momento, pues la actividad está para ser presentada en su plataforma. Tienen una pequeña ventaja con esta cuarta evaluación, que se permite presentarse en forma grupal hasta 6 integrantes por grupo. Se permite a los fines de poder hacer un poco más rápido y más efectiva la evaluación. En realidad, pues son muy poquitos o casi muy pocos los que tengan dos evaluaciones sin presentar, porque con los nuevos lineamientos de la universidad, pues en el momento que se abra de nuevo la plataforma, el día 21, por 4 días, se permite presentar solo una sola actividad, y eso, bueno, la que no hayan presentado de las 3 anteriores. Bien, de mi parte, pues muchísimas gracias por eh, haber presenciado esta clase, y de mi parte, pues mis felicitaciones a los que ya culminan su carrera de derecho. Bueno, en su oportunidad pues irán a recibir su título de abogados como abogados egresados de la Universidad Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora, en convenio con el IFC, y bueno, entrar dentro de este mundo del Poder Judicial, que aunque tanto se critica, tanto se dice de que no funciona, sin embargo, pues en Venezuela, quienes todavía creemos en la ley, todavía creemos en el Estado de Derecho, todavía creemos en las instituciones, pues no perder la esperanza que tarde o temprano tendremos el Poder Judicial óptimo para el buen desempeño de la ciencia jurídica. De mi parte, pues muchas gracias por haberme presenciado durante 3 trimestres en todo lo que es el desarrollo del procesal 1, procesal 2 y procesal 3. De mi parte, mis felicitaciones para los que ya terminan la carrera, y éxitos como nuevos abogados de la República. Bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes.